Buenas noches. La Casa de la Constitución tiene el honor de presentar seguidamente nuestro ciclo de ponencias, el Borea Escucha Junín. Escucharán las propuestas de todos los jóvenes de Junín para la nueva Constitución. Quiero dar pase a la señorita Yelin de la Cruz. Adelante, Yelin. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este conversatorio virtual. El tema a tratar es propuestas de los jóvenes de la región Junín para la nueva constitución que hemos organizado, la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la región Junín. Me presento, mi nombre es Yelin de la Cruz Matos. Esta noche les voy a acompañar como moderadora y soy la directora de la región Junín, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la región Junín. Que hoy nos toca vivir esta crisis económica y política provocado por la corrupción y también que la constitución política que solo favorece a un grupo de personas y no favorece al grupo de media baja. Que hoy les presento al doctor Alberto Borea Odría. Es sobrino de Manuel Odría, expresidente del Perú. Como abogado se licenció en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó su estudio de posgrado en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido profesor de Derecho Constitucional en las Universidades de San Martín de Porras y también en Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima y en la Universidad de San José de Costa Rica, y es conferencista internacional. En su carrera política es elegido diputado de la Nación en el periodo de 1985 a 1990 por el Partido Popular Cristiano y auspicia diversos proyectos de ley. Entre ellos tenemos el habeas corpus y amparos. En las elecciones generales de 1990 fue elegido senador de la Nación por el Partido Popular Cristiano en el periodo de 1990 a 1995. En ese periodo promovió y apoyó diversos proyectos de ley, entre ellos el registro central de detenidos para evitar la desaparición de personas. Entre otros, tomado en cuenta este control de los actos de poderes ejecutivos. Durante el periodo 2004 a 2005, representa la posición peruana en la OEA y fue elegido como presidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos y desempeña luego la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Y como también es autor de diversos libros en materias de derecho constitucional y en teorías políticas, entre ellas. Entre sus libros es La dificultad de democracia en América Latina, que fue publicado en el año 1994, y entre esos cuentan con más libros que ha escrito el doctor Alberto Borea Odría. Damos pase al doctor Alberto Borea Odría con el tema Propuestas de los jóvenes de la región Junín para la nueva Constitución. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias en primer lugar por acercarse al Zoom, por compartir con nosotros este conversatorio, que en realidad más de lo que yo voy a hablar, voy a escuchar precisamente el tema que nos congrega, se cobija bajo un nombre que es Borea Escucha. No Borea habla, sino Borea Escucha. Quiero decir solamente cuál es la razón de este ciclo que estamos haciendo en todo el país. Nosotros creemos que la organización de una sociedad se tiene que hacer en consonancia con el sistema político que la rige o que las personas que viven en esa sociedad quieren que se rija. En la antigüedad, la monarquía parecía un sistema interesante y un sistema con el que eventualmente todas las personas estaban de acuerdo. Luego vino, digamos, la plutocracia, donde quienes gobernaban los países eran la gente que tenía más dinero, pues se pensaba que si ellos habían tenido éxito en su quehacer personal, podrían traspasar ese éxito hacia la república. Lo que sucedió lamentablemente fue que no fue república, porque no fue cosa pública, sino terminó siendo una cosa casi privada,
de quienes estaban en el poder, de quienes tenían mayor cantidad de recursos, y por otro lado, no tenían tampoco un sentimiento claro de a quién tenían ni de cómo tenían que hacer para que las personas que no habían tenido la posibilidad de alcanzar esa fortuna pudieran llegar a la línea mínima de dignidad a partir de la cual ellos pudieran desarrollar su personalidad, es decir, tener una educación suficiente, tener una salud más o menos asegurada, tener justicia garantizada a través de jueces que no fuesen venales, sino que se entregasen permanentemente a resolver los problemas que se dan en la sociedad sin miedo a decidir en contra de quienes gobiernan o de declarar inconstitucionales las leyes que son dictadas desde el Parlamento. En consecuencia, todo eso, digamos, es la razón por la cual se van ordenando las sociedades, pero cuando vino el pensamiento democrático, en donde se pensaba que los hombres eran iguales entre ellos, y por lo mismo, siendo iguales entre ellos, tenían que juntarse y decidir entre todos cuál era la persona o cuál era el modelo que los debía gobernar, tuvieron que darse una carta, tuvieron que darse unas reglas, como cuando ustedes, digamos, son deportistas y quieren juntarse para hacer un club de voleibol o un equipo, un club de fútbol o un club deportivo, entonces se reúnen y se dictan las reglas, ustedes mismos deciden en ese estatuto de qué manera es que se van a comportar, de qué manera es que van a producirse los deportes, de qué hora a qué hora van a usar tales canchas, quiénes van a ser los entrenadores, cuáles van a ser los colores que van a defender en la camiseta del equipo, en fin, quién va a manejar la economía, de qué manera se va a organizar, a quién van a invitar para que vaya. Es decir, van a organizar la institución. Pues un país, cuando comienza, también tiene que organizarse. Y organizarse en un país requiere un esfuerzo muy grande. Requiere el esfuerzo de pensar el país, de saber qué cosa es lo que estamos organizando, cómo es que lo queremos organizar, para qué es que queremos organizarlo. Y todo eso se denomina el esfuerzo constituyente, es decir, la tarea por la cual las personas nos ponemos a trabajar para decidir de qué manera vamos a juntarnos, vamos a entendernos para poder vivir en paz y poder satisfacer todos, aunque sea una parte de cada una de nuestras metas. No todas, porque no todas las metas se pueden cumplir en un momento determinado, pero lo que sí se puede hacer y con toda seguridad es efectivamente coincidir en muchos de esos aspectos, dialogar respecto a nuestras distancias o a nuestras diferencias y amalgamar una solución de tal forma que todos nos sintamos cómodos en ese territorio que compartimos, bajo ese poder al cual nos sometemos y eventualmente con los vecinos, con los conciudadanos, con los paisanos que habitan precisamente ese territorio. Como todos ustedes saben, los elementos de un Estado moderno son pueblo, territorio y poder, es decir, una sociedad que se organiza, que, digamos, utiliza un espacio que originalmente se determina por ocupación y luego por una diversidad de modos, y entonces esta comunidad que se organiza sobre ese territorio le pide o decide que haya un grupo que sea el que ejerce el poder, es decir, el que hace que las cosas sucedan de una manera determinada y no de otra. Y en consecuencia, ese organizar el poder, ese hacer que efectivamente la sociedad no se maneje caóticamente ni tampoco por el capricho de nadie, sino que quienes lo conducen lo hagan bajo los límites y bajo las maneras que todos hemos querido y que todos hemos deseado entregarle, y no más
poder que es, entonces eso es lo que se llama una constitución. Una constitución es lo que algunos autores denominan una gran carta de asignación de competencias. Eso lo dice, por ejemplo, Jorge Reinaldo Vanossi en Argentina, o el gran autor danés Alf Ross, en donde señalan que en una constitución lo que se explicita es qué cosa le corresponde realizar al presidente, qué cosa le corresponde realizar al Congreso, qué cosa le corresponde realizar al Tribunal Constitucional, qué cosa le corresponde realizar a las regiones, qué cosa le corresponde realizar a los municipios. Es decir, cuáles son las facultades que ellos tienen para poder gobernarnos, porque no cualquiera puede gobernar. Nosotros no tenemos por qué obedecer a cualquier hijo de vecino que viene y nos dice, oye, tú haz tal cosa. Pero cuando ese decir tal cosa es el resultado de una ley, es el resultado de una convención, de un acuerdo, en donde los peruanos hemos decidido por llevar a tener esa capacidad de dictar normas y de obligarnos a seguir conductas a todos los conciudadanos, entonces esas normas sí tenemos que cumplirlas y sí tenemos que vivir de acuerdo a ellas, porque si no, sencillamente, sería imposible la vida en común. Y eso ustedes jóvenes lo pueden leer especialmente en un libro muy pequeño, pero muy decidor, que se escribió hace aproximadamente 240 o 250 años por Juan Jacobo Rousseau, que se llama Del contrato social. Porque al final de cuentas, la Constitución es un contrato social. La Constitución es un acuerdo. La Constitución es, como dice el profesor Stephen Holmes, y en frase afortunada que recoge quien fuera presidente de Colombia en 1991, cuando se modifica la Constitución de aquel país que ya tenía en ese entonces 100 años, don Julio César Gaviria, la Constitución no es otra cosa que un tratado de paz permanente. Y un tratado de paz permanente tiene que dictarse entre gente que se quiere, entre gente que se estima, entre gente que se respeta. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Porque el texto que hoy día rige el Perú y al cual lamentablemente se le sigue haciendo caso como si fuera la Biblia, a la que hay que seguir a pie juntillas porque es la voz de Dios, es el texto que fue instalado en la nación por un dictador como consecuencia de un golpe de Estado, donde canceló los derechos sociales, donde angostó las posibilidades políticas y más bien inclinó toda la balanza sobre el lado del Poder Ejecutivo, dejando de lado la mayor parte de los controles, donde achicó el sistema económico para, en vez de tener un sistema pluralista, tener solamente un modelo que hemos debido de seguir durante todos estos años, porque los gobernantes, estos 30 años, porque luego de que se escapara Fujimori del Perú al Japón, los gobernantes que siguieron no tuvieron el coraje ni la virtud de poder convocar a la nación y de llamarla para que juntos encontremos una solución de consenso, sino que seguimos sometidos a la voluntad del dictador. Es como si cada mañana nosotros, al levantarnos, quienes somos cristianos y en consecuencia entendemos las razones de la oración que el propio Jesús nos pidió que rezáramos el Padre Nuestro, dijésemos todas las mañanas: dictador nuestro que estás en la cárcel, glorificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tus órdenes. Hágase tu voluntad, la que tú quisiste, la que tú tuviste desde 1993, en la costa, en la sierra y en la selva. Y así sigan ustedes recitando el Padre Nuestro de la dictadura. Y eso es lo que hacemos los peruanos todos los días cuando no nos atrevemos a entrar a discutir una constitución
que nos comprenda a todos y que incorpore no solamente los fenómenos técnicos o tecnológicos o los avances que se han dado en la ciencia, sino también en las posibilidades de organización humana que hay en el país y en el mundo. Estos sistemas de organización que hacen, entre otras cosas, por ejemplo, que hoy día podamos estar juntos hablando, yo desde Lima y ustedes desde Huancayo, desde Tarma, desde Junín, desde Concepción, desde Chupaca, desde cada una de las provincias, desde Satipo, desde Yauli, desde la propia provincia de Junín, desde La Merced o Chanchamayo, en fin, desde todas ellas podamos estar conversando, dialogando, cambiando ideas y sobre todo escuchándolos nosotros, los miembros de la Unidad Democrática de Centro, que estamos en este momento atentos para recoger las inquietudes y para poder procesarlas y convocar dentro de algún tiempo no muy lejano, espero, una suerte de convención en donde podamos ir tomándole el pulso al país para ir enhebrando ya lo que va a ser la nueva Constitución del Perú, una Constitución hecha como consecuencia de las libertades que ejerce el pueblo y no como resultado de los pisotones que el dictador le da a nuestra nación. Dicho esto, quiero más bien abrir el micro y quiero de cada uno de ustedes. Y quiero que quien quiera realizar una pregunta sobre cualquier tema que esté vinculado al derecho constitucional, que es mi área de estudio, o al tema político, que es donde me he desempeñado conjuntamente con mi tarea como abogado, como académico, durante 55 años prácticamente, podamos cambiar ideas, recibir yo los aportes nuevos y ustedes escuchar de repente la voz de la experiencia. Así que, Yelin, adelante, y quedo a la espera de las preguntas para poder irlas absolviendo de acuerdo a cómo se vayan presentando. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por abrirme las puertas de sus hogares, por atendernos desde sus escritorios o desde sus salas, y muchas gracias por las preguntas que estoy seguro van a hacerme con mucha sagacidad e inteligencia. Y me van a permitir, porque acabo de terminar un mensaje que le he dado a la Nación en nombre de la Unidad Democrática de Centro, con relación al proceso político que se ha iniciado el día 30, que vaya con ustedes merendando, porque no pude hacerlo, dado que tuve que estar preparando la alocución dirigida a todo el país y que ustedes la pueden ver ahora terminando este Zoom a través del Facebook Live de la Unidad Democrática de Centro o de Alberto Borea o de Jóvenes Demócratas de Centro también. Es decir, pueden también verla o descolgarla en el YouTube, en nuestro canal YouTube de Unidad Democrática de Centro. Así que, Yelin, muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas que me van a hacer. Acá estoy con mi papel y mi lápiz para poder ir tomando nota atenta de las cuestiones que ustedes formulen. Excelente, doctor Alberto Borea. Señores invitados, por favor, deben mantener su micrófono apagado, pero sí, los señores que van a formular preguntas deben hacerlo por escrito, por interno, o también alzar la mano y prender su micrófono y realizar su pregunta. Aquí tenemos la primera pregunta que nos realiza la señorita Melanie. Si se elimina el bono de instalación, ¿de qué manera beneficiaría a nuestro país? Doctor Alberto Borea. Se ha hecho lamentablemente mucha demagogia con respecto a lo que eventualmente se gasta en el poder legislativo en el Perú.
Y esa demagogia comenzó con Fujimori. Cuando Fujimori da el golpe de Estado en 1992, señaló que en las cámaras de senadores y diputados se gastaba mucho dinero. Sin embargo, a los meses, cuando él reabre el Congreso de la República el 1 de enero de 1993, no obstante que el sueldo de los diputados y de los senadores equivalía aproximadamente a soles de hoy 5.000 o 6.000 soles, él lo triplica. Es decir, los 100 o los 80 miembros de su Congreso Constituyente Democrático pasaron a ganar algo así como si estuviéramos hablando hoy día de 17 o 18.000 soles. Y adicionalmente pasaron a tener una cantidad de gente a su servicio, a la cual prácticamente remuneraban de la manera como querían y casi sin ningún control. Los gastos de instalación, ¿por qué son importantes? ¿Por qué tienen que pagarse? En primer lugar, deben de pagarse a quienes no están instalados en el lugar donde está el Congreso de la República. O sea, quienes viven en Lima. No solamente quienes han salido elegidos, congresistas o diputados o parlamentarios por Lima, sino suponiendo que hubiese una persona de Junín que vive, de Huancayo, que vive en Lima, entonces es evidente que no debería de cobrar gastos de instalación, porque él ya está instalado, porque en realidad los gastos no son para que las personas se dilapiden el dinero de la manera como ellos quieran, sino para que atiendan a un fin. Pero, por ejemplo, si viene un parlamentario de Satipo que no tiene casa en Lima, pero que va a tener que venir a vivir con su esposa y con sus hijos, naturalmente va a incurrir en gastos. Y esos gastos tienen que permitirle a él vivir con tranquilidad. No digo yo con lujo, sino con tranquilidad, con dignidad, sin la preocupación extrema de pensar cómo llevo el día de mañana el pan a mi casa. Porque si eso sucede, naturalmente, la política, que es pensar en el futuro, no puede atenderse cuando la principal preocupación de la persona es cómo resuelvo el problema de hoy en la noche, que cuando llegue a la casa tengo que ir con una bolsa de pan, con un tarro de leche o con algo que pueda darle a mis hijos para que se nutran y el día de mañana puedan jugar o estudiar según sea el día de la semana. O sea que los gastos de instalación son necesarios y no se dejen ustedes jóvenes cautivar por las ideas demagógicas y populistas. Ustedes siempre pregúntense, cuando hay una inquietud de esta naturaleza, ¿para qué se ha creado esa partida? Y segundo, ¿esa partida es útil? ¿Esa partida hace que los diputados que tienen más recursos no les lleven una ventaja muy grande a los que tienen menos recursos y eventualmente puedan ambos atender sus necesidades sin prisas? Esa es la respuesta que yo tendría para darte, Melanie, y te agradezco muchísimo que me la hayas formulado, porque mucha gente se la plantea y la verdad que lamentablemente, como estamos el día de hoy, quienes están en la política, que no es lo mismo que ser político, una cosa es estar en la política y otra cosa es ser político, quienes están en la política, al no ser políticos, no saben cómo responder, porque no se han formado para participar en la actividad pública. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos realizó, es Yasuri Peñas, nos dice: ¿de qué manera se haría la elección transparente y pública de los miembros del Tribunal Constitucional? Adelante, doctor Alberto Borea. Bueno, estamos en plena discusión. Yo no estoy de acuerdo con los denominados concursos de mérito, sobre todo si los méritos son cuántos títulos tienes, cuántos libros has escrito, cuántos años has estado en la judicatura.
porque tú eventualmente podrías haber estado en la universidad, por ejemplo, como profesor 30 años, y nunca en tu vida haber producido una obra en materia de derecho constitucional. Puede ser hace 15 años magistrado y tus sentencias dejar mucho que desear en materia de constitución, en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de respeto a los derechos sociales, en los que hay que obligar al Estado, en materia de coraje para enfrentar al Estado. En consecuencia, no tener más cartones de posgrados en universidades que con las justas están acreditadas, si es que están acreditadas, les resulta en más posibilidades al momento de enfrentarse a alguien que de repente, sin más título que el de abogado, a través de sus defensas y a través de sus escritos en los periódicos o de sus apariciones en los medios de comunicación, dicta más cátedra que el otro, o que cualquiera de los otros. En consecuencia, el concurso de méritos, a mi criterio, o el concurso que tiene que hacerse, a mi criterio, tiene que estar basado en que quienes vienen del ejercicio profesional se acrediten con 5 o 6 defensas que hayan hecho en su vida y que ellos consideren buenas. Que quienes estén en la judicatura, quienes estén en el Poder Judicial o en el Ministerio Público o en alguna actividad de esa naturaleza, se acrediten con 5 o 6 sentencias que ellos entiendan que son jurisprudencia por demás atendible por la República. Y que quienes están en la universidad se acrediten no solamente con el respaldo de sus alumnos, sino adicionalmente con las investigaciones que hayan hecho, en donde no solamente hayan puesto una tras otra palabras dentro de 2 tapas, sino en la que hayan realizado investigaciones. Por ejemplo, ¿cuántas causas se quedan sin resolver en materia de familia en el departamento de Junín? ¿Cuántas causas se resuelven contradictoriamente en cada una de las cortes superiores del país? ¿Cuáles serían las medidas que los jueces pueden aportar y deberían de aportar porque tienen iniciativa en materia de formación de leyes para hacer que la justicia sea más pronta y en consecuencia sea de mejor calidad para los habitantes? Entonces, normalmente lo que debe de hacerse es convocarse a las personas que todos sabemos, todos quienes estamos en el derecho, podemos saber quiénes efectivamente tienen los pergaminos para ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Constitucional y además tienen el coraje y la valentía para no dejarse pechar o asustar por quienes ejercen el poder, sea este legislativo o ejecutivo. Y una vez que los miembros del Congreso se hayan puesto de acuerdo respecto a esos nombres, entonces concurrieron de esa persona y ofrecerle el puesto para que efectivamente, habiéndose puesto los representantes del pueblo de acuerdo con que alguien de esas calidades ocupe un asiento en ese tribunal, entonces se puedan ir llenando con gente de la mejor competencia profesional y sobre todo de la mayor apertura. Y además, haciendo una suerte de balance, de tal manera que no siempre todos los asientos del Tribunal Constitucional pretendan ser copados por un partido o por el partido que ganó las elecciones, sino que se haga un acuerdo. Y por eso es que la Constitución de 1979,
repetida por el texto que Fujimori perpetró en el Perú en 1993, establecían y establecen que se requiere 2/3 de los votos para designar a un magistrado constitucional. Así que esa es la manera como yo creo debería ahora también procederse. Porque yo puedo tener 35 títulos de universidades que, si se las menciono, ustedes no saben ni que existen. Y de repente hay uno que con las justas tiene el título de abogado, no es ni siquiera magíster, pero que estudió en San Marcos, fue el primero de su clase, estudió en la Católica, fue el primero de su clase, estudió eventualmente un magíster o algunos cursos en la Universidad de Yale o en la Universidad de Oxford en Inglaterra o en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, y con eso le ha bastado en la vida para enfrentarse al derecho constitucional y a los problemas que los ciudadanos le presentan de mejor manera y ser como juez más confiable. Esa es la forma como yo creo que debe de designarse a los miembros del Tribunal Constitucional. Y eso viene dicho, todas estas cosas que les estoy explicando, en un libro que publiqué hace 3 años y medio. Ahora estoy terminando otro que se llama la OEA y la democracia, la Organización de Estados Americanos y la democracia. Ese libro se llamó El Manual de Derecho Constitucional, que es un libro de 1200 páginas donde doy respuesta a lo que creo es la problemática constitucional del país. Muchas gracias por la pregunta, Yasuri, y había un amigo Emeterio también, supongo que ya lo has considerado en la lista de los preguntantes. Aquí tenemos otra pregunta formulada por el ciudadano Alberto Quilca de la región Junín con su pregunta. En la nueva reforma política que presentó el gobierno de turno está la eliminación del término vacancia por incapacidad moral. ¿Usted está de acuerdo con que se elimine o se defina el término, ya que en la actual Constitución dicho término no está definido? Adelante, doctor Alberto Borea. Bueno, la incapacidad moral es un término laxo, es un término indeterminado y en consecuencia no cumple exactamente con la tipificación que el derecho exige para sancionar conductas y para sancionar personas. Lo que es moral para uno puede no ser moral para otro. Lo que es una falta que puede resultar descalificadora para siempre para unos, no es descalificadora para siempre para otros. La incapacidad moral viene en realidad, como lo ha dicho Pancho Eguiguren y como lo ha dicho el profesor García Chávarri y una cantidad de profesores que han estudiado el tema, de la incapacidad mental. Porque si ustedes analizan las causales de vacancia que existen en la Constitución o incluso en el documento de 1993, voy a leer este último simplemente por cuestión de comodidad, porque lo tengo aquí más a la mano. Se establece las siguientes causales en el artículo 113. La presidencia de la República dice vaca por muerte del presidente de la República. Esa es una causal que no hay que analizarla, ni hay que hacerse muchas bolas para darse cuenta que una persona murió, falleció, vacó y hay que nombrar otro presidente. Por la aceptación de su renuncia por el Congreso, que es un hecho que tampoco tiene nada especial ni mucho que debatirse. El presidente presenta su renuncia y el Congreso decide eventualmente aceptarla o no aceptarla y en consecuencia lo vaca o no lo vaca. Él tiene el derecho de plantear su renuncia y el Congreso el derecho de aceptarla, o la competencia más que el derecho. Cuarto, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él
dentro del plazo fijado. Es decir, otra causal en la que simplemente se verifica, es decir, no se discute sobre el fondo, sino se verifica. Es muy sencillo darse cuenta si salió del territorio, si se fue a Bolivia o si se fue a Brasil o si se fue a Panamá, pero previamente le pidió permiso al Congreso de la República para dejar a la nación sin cabeza durante el tiempo en el cual él iba a estar ausente. No hay nada que discutir, es simplemente una cuestión de constatar. Y en el quinto, por destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Producida la destitución, precisamente, entre otras cosas, por las 5 razones bien concretas que están establecidas en el artículo 117, se produce la destitución del presidente de la República, que durante su periodo solo puede ser acusado por traición a la patria, supongamos un presidente que venda secretos de Estado a terceras potencias, por impedir las elecciones presidenciales, supongamos que a la actual persona que está en el Palacio de Pizarro se le ocurre impedir las elecciones presidenciales del 2021, evidentemente es un acto que amerita inmediatamente la destitución, o por impedir las elecciones parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en aquellos casos en que le está permitido hacerlo como contraparte de la disolución o de la censura por parte del Poder Legislativo de 2 gabinetes que el presidente ha designado para que lo ayuden a gobernar. Y finalmente, por impedir la reunión de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones u otros del sistema electoral. Y existe la causal de la cual nos está hablando mi tocayo Alberto, la permanente incapacidad moral o física, dice el artículo, declarada por el Congreso. En cuanto a la permanente incapacidad física, los parlamentarios bien poco pueden decir. En realidad, ahí a lo que habría que arrimarse es a lo que diga una junta de médicos y donde efectivamente decida que una persona que está en una determinada situación sufrió un accidente, está en coma permanente o, digamos, ha perdido determinados sentidos, no puede seguir gobernando. Y en el caso de la incapacidad mental, que era la constatación original que debía de hacerse, más tendría que estarse a lo que resolvieran los psiquiatras, que decidieran que esa persona no tenía posibilidades mentales ni capacidades para seguir pensando en los temas tan serios que le ponen a una persona el estar al frente del Congreso, de la Nación. Entonces, todas las causales eran prácticamente objetivas. Pero en algún momento se metió la palabra moral, y la moral es siempre individual, como ustedes saben, a diferencia de lo jurídico, que es público, que es claramente exigible. Lo moral depende mucho de cada una de las personas. Por ejemplo, ¿es inmoral recibir transfusiones de sangre? La mayor parte de nosotros dirá que no. La casi totalidad de quienes nos están escuchando dirá que no. Pero la pregunta se la harán también a aquellos que pertenecen a un credo religioso que sí estima que es inmoral recibir sangre de otra persona. En consecuencia, ¿cómo se falla? ¿Quién tiene la verdad? La incapacidad moral debería estar muy acotada. Es decir, por ejemplo,
una persona que probadamente, no alegadamente, no acusadamente, sino probadamente, comete un delito que está a la vista y paciencia y no sujeto a la interpretación de los ciudadanos de la República. Pensemos, por ejemplo, en alguien que sale a la plaza de armas con una ametralladora y, digamos, mata a cuanta persona pasa. Evidentemente, esa persona tiene una incapacidad, no puede seguir al frente de la presidencia de la República. O una persona que eventualmente hace que, digamos, le traigan a su palacio a una cantidad de personas con las cuales él desea tener contacto sexual. Evidentemente, si las trae por la fuerza, si las trae contra su voluntad, está dentro de una situación de incapacidad moral. Pero el propio Carlos Torres y Torres Lara, que incorpora en el documento de 1993 este término, dice que incorporar el término de incapacidad moral va a traer un gran debate y va a traer una gran inestabilidad. Y lo que hemos visto durante este quinquenio ha sido precisamente una inmensa inestabilidad, una gran inestabilidad, producto de la disciplina desenfrenada de las ambiciones, porque quien fue elegido para estar en el Congreso ya no solo quería estar en el Congreso, sino quería también dominar el Ejecutivo y quedarse con el Poder Ejecutivo. En consecuencia, empiezan a complotar, a enhebrar, a inventar, a complicar a determinadas personas en situaciones con tal de salirse con su gusto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el tema de incapacidad moral. Fíjense ustedes que en los Estados Unidos, que recoge a su vez, dicho sea de paso, el término de impeachment y el proceso de impeachment de Inglaterra, solamente se ha puesto en juego 3 veces y solamente en una se llegó al impeachment y fue en el siglo XIX, no en el siglo XX, en el siglo XIX. Luego tuvimos el caso de Richard Nixon, por el caso de Watergate, donde espió a sus enemigos políticos y luego ocultó efectivamente toda esa maraña de situaciones que él mismo había imaginado para ganar el proceso de reelección. Y finalmente tuvimos el caso del presidente Clinton, a quien fue sorprendido o a quien se le descubrió teniendo amoríos con una señorita que trabajaba en la Casa Blanca, y que el impeachment no vino precisamente por esa razón, sino porque eventualmente cuando le preguntaron si había tenido relaciones sexuales o no con esta señorita, él dijo que propiamente no, y entonces se genera todo un debate acerca de qué cosas son relaciones sexuales. Finalmente, se desechó esa causal, como se acaba de desechar también la incapacidad moral del presidente Trump, el impeachment que se le hizo al presidente Trump hace pocos meses por parte de la Cámara de Diputados, que está en manos de los demócratas, porque el Senado está en manos de los republicanos. Pero en Inglaterra, que es donde se imagina el proceso de impeachment, hace más de 300 años que no se utiliza. Y eso les puedo dar directa cuenta porque estoy leyendo ahorita un libro bien interesante que se llama La criminalidad de los gobernantes, ya lo estoy subrayando, ya lo terminé de leer, escrito por un autor español que se llama Luis María Díez Picasso, donde analiza el tema de la responsabilidad que tienen los ministros y el presidente en distintas realidades en Estados Unidos, en Gran Bretaña,
en algunos países de Europa. ¿Y cuál es el origen de esta figura? Entonces hay que tener cuidado cuando se trata de las figuras jurídicas, porque no hay que copiar cualquier cosa que venga. No hay que hacer algarada de cada circunstancia que puede llevar a alborotar el cotarro, sino al contrario, hay que actuar siempre con una gran serenidad. Así que, Alberto, acotemos mucho el tema de incapacidad moral, acotémoslo bien, de tal manera que no haya interpretaciones que le permitan a determinados partidos o a determinadas personas, a través de esa interpretación indebida, hacer atajos o construirse atajos para llegar al poder por la vía indirecta. Los romanos decían, y hasta hoy es un aforisma que se utiliza en el derecho, que está prohibido lograr por la vía indirecta aquello que no se puede lograr por la vía directa. Es decir, cuando hay una vía directa para lograr las cosas, por ejemplo, la elección presidencial, no podemos recurrir a la vía indirecta del impeachment, salvo que exista verdaderamente una causal absolutamente indiscutible que le abra camino. Esa es la respuesta, Yeli. Excelente, doctor. Justo tenemos otra pregunta formulada por el ciudadano Emeterio. Cualquier ciudadano, para ocupar un puesto público o privado, es necesario tener o cumplir requisitos mínimos. Entonces, en la legalidad se debe proponer que a todos los candidatos para alcaldes, gobernadores, congresistas, deben tener un nivel mínimo de formación como profesión, maestría o doctorado o experiencia laboral, etc. Debe tener una vida civil, pública, privada, intachable. Adelante, doctor. Bueno, con respecto a las calificaciones académicas, directamente le digo que no tienen que tener. Hay gente que no tiene formación profesional, pero que tiene un gran sentido común. Hay gente, como les decía hace rato, que no tiene títulos rimbombantes, pero que sin embargo es de una inmensa lógica y además de un gran conocimiento de las necesidades del pueblo, y que lo puede expresar muy bien, es decir, puede transmitir muy bien lo que dice el pueblo y entender el sentimiento del pueblo y llevarlo a la discusión al foro nacional que es el Congreso de la República. Entonces, esta es una discusión que viene de la época de los griegos. Platón dice precisamente en el mito de las cavernas, si no me equivoco, o en la República, no me acuerdo en este momento bien cuál de las obras, dice Platón que los que gobiernan las naciones deben de ser los sabios, los que la defienden las naciones deben de ser los soldados, y los que procuran su engrandecimiento desde el punto de vista económico deben de ser quienes trabajan la tierra. No se olviden que Grecia era todavía fundamentalmente una sociedad agrícola. En consecuencia, se hacía una suerte de división de tareas y se le encargaba a los sabios la tarea de gobernar. Es evidente que hoy en el Perú no estamos gobernados por sabios, salvo que ustedes consideren que don Héctor Becerril es sabio o que la señora Chacón es sabia, o que, en fin, distintos personajes que ustedes han visto pasar por ahí son sabios. Pero yo sí les puedo decir, por ejemplo, porque he sido senador electo a los 38 años, que una persona que no tenía ninguno de esos pergaminos que podría, digamos, alumbrar a cualquiera, y que era paisano vuestro, que era don Ramiro Prealé, ha sido posiblemente uno de los senadores más capaces que yo haya conocido, uno de los políticos más capaces que yo haya conocido,
y uno de los senadores más brillantes que yo haya conocido. Y no tenía ningún título. Y representaba mejor que nadie a lo que los americanos llaman su constituency. Vale decir, el grupo de gente que vota por él. En todo Congreso, cada parlamentario llega representando a un sector, con el propósito de hacerle propuestas y de tener en cuenta el bienestar de todo el país, como dice Edmund Burke, el que también fue diputado inglés y autor. Pero tiene que tener en cuenta siempre, para comenzar la discusión, no para terminar la discusión, sino para comenzar la discusión, cuáles son esos sentimientos de la gente a la cual él representa. Entonces, la respuesta es, no creo que sea necesario un título académico. Hoy día se dice, se piensa que de repente sí, porque, digamos, se escucha cada cosa que la verdad sí es verdad, paran los pelos, ¿no es verdad? O uno se pregunta o se inquiere, bueno, ¿cómo puede decir esta barbaridad? Pero a ver, imaginemos, ¿qué vale más? ¿Un título de doctorado en cualquiera de esas universidades que con las justas están licenciadas o que son prácticamente un negocio? De repente es doctor, 3 veces magíster, etcétera, etcétera. O, digamos, una carrera técnica en el SENATI, en el Servicio Nacional de Aprendizaje de Trabajo Industrial, donde forman excelentes técnicos, o un título profesional de médico en la Universidad Cayetano Heredia, o un título de abogado en la Universidad de San Marcos. ¿Qué vale más? ¿84 títulos de los otros o un solo título de la universidad que efectivamente es universidad? Entonces se dan ustedes cuenta que es muy complicado hacer ahí el discernimiento. ¿A quién le decimos sí y a quién le decimos no? Y el pueblo puede querer votar por una persona que esté más cerca de ellos y no que sepa tanto, porque de repente el que sabe tanto jamás ha ido a una de las provincias que dice representar. Imagínense ustedes a un huancabelicano que nunca ha ido a Churcampa, que jamás ha estado en Castrovirreina, que no conoce Guaitará, que con las justas pasó por Pampas. ¿Cómo va a representar a Huancavelica? Sin embargo, alguien que es, por decirles algo, visitador médico, es decir, propagandista que vende medicinas o que promueve medicinas, que para por todas las provincias del departamento, que va a Cobamba, que va a la propia Huancavelica. Ustedes se dan cuenta que esta persona ha tenido por el curso de su vida mucho mayor posibilidad de estar, y si tiene vocación política, estará cerca de esas personas a las que va a representar en el Congreso. Esa es mi respuesta, apreciada Metteri. Excelente, doctora. Otra pregunta de la ciudadana Lucero Yuribilca. ¿Cómo se realizaría la prevención de la violencia y el delito en el Perú? Adelante, doctor Alberto Borea. Todo parte de la educación, naturalmente. Por eso, en la Unidad Democrática de Centro, nosotros insistimos en la fundamentalidad de la educación. Y nosotros planteamos que el Perú debe de invertir en educación, ya sea en la educación inicial, en la educación primaria y secundaria, en la educación universitaria y en la investigación, no menos del 20% de los gastos de su presupuesto. No menos del 20%. Y eso lo establecimos en la Constitución de 1979.
si no me equivoco, en el artículo 39 se establecía eso. El 20% del presupuesto de los gastos corrientes del presupuesto tienen que ser invertidos en educación. Porque a partir de la educación, tú vas convenciendo a la gente de las pautas de la convivencia. Tienes que volver a dictar los cursos de formación personal que se han dejado de lado. Durante muchos años, no sé si ya volvió, yo no soy un experto en educación, pero en el partido, por cierto, que los hay muy buenos, los cursos de educación cívica, de educación premilitar, los cursos de historia universal, los cursos de geografía del Perú y de geografía universal, los cursos de humanidades, los cursos de filosofía, los cursos de lógica, que son esenciales para la formación de un ciudadano, para la educación de alguien que va a tener que participar en un colectivo y que en consecuencia tiene que entender y comprender las maneras y modos de pensar de los demás, porque no porque se discrepe de alguien en 5% o en 3% o en 50% o en 90%, vamos a terminar peleando. El hecho de pensar distinto es una consecuencia de la libertad del hombre. El hombre piensa distinto porque es libre para pensar como quiere. Y por eso, junto con la libertad y junto con el pluralismo, que es la emanación del valor de libertad, tiene que venir la tolerancia, que es la emanación del principio de igualdad. Es decir, nos toleramos porque somos iguales y nadie puede pretenderse superior a los demás. ¿Cómo se previene el delito? Se previene el delito con educación en todos los niveles. Se previene el delito cuando un ciudadano se siente capaz y se va a sentir a su vez respaldado por el resto de los ciudadanos de llamarle la atención a una persona que no guarda, por ejemplo, en este momento, 2 metros de distancia con él a la hora de hacer una fila para atenderse en un servicio, o que no se pone la máscara o no mantiene la distancia suficiente que impida que la otra persona o se infecte o pueda ser infectado o sencillamente tenga temor de ser infectado por el COVID-19. Se educa a las personas cuando desde niños se les dice a los párvulos que tienen que hacer la cola. ¿Y cuál es la razón de hacer la cola y no zamparse en la fila, como se decía en mi época? Bueno, así es como se va previniendo el delito. En la medida en que los seres humanos se respetan unos a otros, se previene el delito. Ahora, ¿cómo se previene el delito también? Se previene el delito con armas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, los monitores que hay en la calle, las alarmas que se pueden instalar en las casas, las cadenas de comunicación permanente entre las distintas comisarías, los drones, en fin, hay 1000 maneras en que se puede gastar también el dinero en seguridad, que es otro de los tópicos fundamentales en los que el Estado tiene que invertir. Nosotros creemos que se tiene que invertir en salud, en educación, en justicia y en seguridad. Esos son los 4 temas en los cuales el Estado tiene que estar totalmente atento. Los demás los puede concesionar y supervisar, pero en esos 4 tiene que estar presente de todas maneras. Eso es la manera como yo creo tiene que enfrentarse el tema del delito. No es ampliando penas solamente. Aquí se cree que en el Congreso se cree que hay que hacer una suerte de torneo de cuántos años yo le pongo a haberme, digamos,
hurtado, no digo robado con violencia, sino hurtado, es decir, extraído sin violencia una cartera o un bien inmueble. Unos dicen 4, entonces el otro dice 5, el otro dice que lucha más contra la delincuencia porque le pone 6, el otro no quiere ya ni siquiera darle beneficios penitenciarios y en consecuencia cancelar el principio de la reeducación, etcétera, etcétera. Yo no creo que esa sea la manera. Creo que es una consecuencia de la falla que tenemos en la tarea esencial de prevenir el delito. Muchas gracias, Yeli. Esa es mi respuesta. Excelente, doctor. Aquí nos formula la pregunta Miguel Ángel Mares. ¿La incapacidad moral debería tener causales debidamente establecidas para no estar sometidos a una votación? Adelante, doctor Alberto Borea. Siempre va a tener que haber votación en ese tema. Y yo quiero decirles algo que es muy importante. Los parlamentarios desarrollan votaciones con relación a personas en 3 casos. El primer caso, cuando hay una decisión sobre un tema político. Por ejemplo, la presencia de la ministra de Economía el otro día en el Congreso, al que se le llamó para que explicara sobre cómo se había combatido a la pandemia y cuál era el resultado del programa Reactiva y de los bonos que se estaban concediendo. Al terminar esa exposición, el voto que se hace es un voto político. Los partidos se ponen de acuerdo y pueden decidir políticamente si le conviene al país, de acuerdo a su promesa electoral, que esa persona siga o no siga en esa cartera ayudando al presidente. Esa es una manera de contribuir. Esa es una manera de decidir. Deciden como colectivo. Y ahí está muy bien que decidan como colectivo porque se presentaron como colectivo. Se presentaron como parte del colectivo. Todos los que salen por el partido aprista van a votar como seguramente la comisión política del partido va a decidir para ese caso específico. Hay una segunda manera, hay un segundo caso, que es cuando se vota decidiendo sobre el destino jurídico de una persona o sobre las consecuencias jurídicas para una persona determinada. Por ejemplo, si se levanta el fuero parlamentario a alguien en razón de que se dice que determinados hechos constituyen delito, que son perseguibles de inmediato. Entonces, los parlamentarios van a decidir si se levanta o no se levanta el fuero. Cuando ustedes eligen a un parlamentario, lo están dotando de una coraza que le permite al parlamentario actuar libremente y sin temor a represalias que muchas veces se presentan por parte de personas que quieren un resultado y que como ese diputado o ese ministro no se aviene a lo que esa persona con poder económico, con poder mediático, con poder religioso o con cualquier tipo de poder quiere, entonces lo empieza a hostigar y hasta le levanta calumnias o le puede formar un expediente o convencer a un fiscal para que le promueva una acusación. Entonces, el Congreso se reúne y analiza, pero ya no analiza desde el punto de vista político, porque no se trata de que porque yo soy del Partido Acción Popular voy a acusar de todas maneras a alguien que es del Partido Renovación Nacional o Restauración Nacional o del Partido Podemos o del Partido Alianza para el Progreso o de cualquier otro partido. No se trata de que porque yo soy de un partido le levanto el fuero al del otro partido. De eso no se trata. Ahí todos tienen que hacer un esfuerzo por hacer un análisis de tipo jurídico, aun cuando no sean abogados. Por supuesto, deberán de asesorarse. Pero en el peor de los casos tienen que actuar como actúan los jurados en los Estados Unidos. Es decir, gente que no es entendida
aprendida o no es estudiada en derecho, pero que sabe de qué cosa están hablando y trata de ver si el hecho del que se le está acusando a una persona determinada entra dentro de la calificación que está establecida por la ley como delito punible. Ahí el voto no es un voto de partido, es un voto jurídico. Y finalmente existe lo que se denomina el voto moral, el voto ético. Cuando se vota sobre una conducta ética o sobre las posibilidades éticas de una persona, ni siquiera se debería de hablar como se ha venido haciendo durante las últimas semanas, cuando se señalaba que podía ser vacado, quien provocó a su vez una vacancia anteriormente, don Martín Vizcarra, que ese era un voto político. No, señor. En esas circunstancias, el parlamentario a quien tiene que preguntarle cómo va a votar es a él mismo, a su corazón, a su interior. Es decir, él tiene que decidir si esa persona es moralmente capaz o incapaz y adicionalmente, si lo es de manera permanente. Porque podría haber tenido un desliz, podría haber tenido, por ejemplo, una infidelidad con su esposo o con su esposa, y alguien lo puede considerar intolerable. Otros pueden considerar que efectivamente hubo un desliz, pero eso no lo convierte en una infidelidad permanente o en una tara permanente. Entonces se dan ustedes cuenta cómo hay tres tipos de votos en el tema de la incapacidad moral. Hace 3 días conversábamos con Pancho Eguiguren y con una magistrada del Tribunal Constitucional chileno, la doctora Robles, en una sesión virtual del Congreso, de la Comisión de Constitución, y coincidíamos en la necesidad de que si va a haber efectivamente causal de vacancia moral, tiene que estar mucho más acotada, mucho más precisada, tiene que darse con mucho más certeza, digamos, parámetros de tipicidad, de tal manera que no termine siendo la vacancia moral un arma arrojadiza de la política que se usa a capricho y a criterio de quien está en ese momento sentado en un escaño. Adelante, Yelín. Gracias, Miguel Ángel. Excelente. Aquí hay otra pregunta formulada por André Olano. Dice, buenas noches, doctor. En estos tiempos resultaría necesario plantearnos una reforma total de la Constitución o podría trabajarse con enmiendas. Adelante, doctor Alberto Borea. Yo creo que lo mejor para una constitución, sobre todo con el origen que tiene esta, que es un origen espurio, y yo les voy a leer lo que dijo el Tribunal Constitucional cuando se planteó la inconstitucionalidad de la Carta de 1993 en el Tribunal Constitucional, no en este, sino en el presidido por Javier Albor Landini, integrado por García Tomás, Magdiel González, Bardelli, Delia Reboredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Reiter. Dijo, entre otras cosas, este colegiado ratifica la convicción manifestada de que el proceso para elegir a los miembros del denominado Congreso Constituyente Democrático, los debates en su seno y hasta el propio referéndum carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a la Constitución de 1993. Y más adelante señala, la Constitución de 1993 fue, como se ha dicho, consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, además de la corrupción generada por el uso arbitrario, hegemónico y pernicioso del poder, y se constituyó en un agravio al sistema democrático, pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos. En consecuencia,
yo no haría modificaciones por parches como están haciendo ahora, porque las modificaciones por parches terminan por crear nuevos problemas. Lo que tenemos que hacer es un todo sistemático, consecuencia de un pacto social, de un acuerdo. Y quiero entrar a una pregunta respecto al tema de quienes han impulsado el cambio de la Constitución. Una pregunta del ciudadano Vladi, casi como que le atribuye esta paternidad a los comunistas que han pedido el cambio de la Constitución o que están pidiendo el día de hoy el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución en el Perú, de esta Constitución, se pidió desde el mismo momento en que se convocó a la Asamblea Constituyente, es decir, desde antes que existiera. Se dijo que no tenía derecho el dictador a dar una constitución, porque, como se decía en Roma, los dictadores, que es una figura romana de antes de Cristo, pueden incluso saltarse las leyes, pueden desconocer los derechos de las personas, pero no pueden decir qué es lo que va a pasar el día de mañana en ese estado. Los dictadores eran llamados para resolver una urgencia, y resuelta que era la urgencia, devolvían el poder al pueblo para que el pueblo pudiera seguir su marcha corriente. En consecuencia, los dictadores no pueden ni siquiera, ni deberían dictar leyes, menos pueden dictar constituciones. Pero cuando desde 1992 nosotros, el Foro Democrático, integrado por personas que no éramos comunistas y que no somos comunistas, y que como yo hemos combatido al comunismo, especialmente en la Cámara de Diputados cuando fui diputado a los 33 años y senador a los 38 años, combatimos desde el mismísimo día del golpe de Estado a Fujimori y a su pretensión de dictar una constitución. E hicimos nosotros y los jóvenes del foro universitario, de los cuales hoy día tendrán ya 40 años. Por ejemplo, nuestro secretario general, don David Torres, era del foro universitario. Y debe haber muchos que en Junín, como departamento, y en Huancayo como ciudad, estuvieron recogiendo firmas para el referéndum, recuerden ustedes, para evitar la tercera postulación de Fujimori, la que fue, como todas, fraudulenta, pero esta fue escandalosamente fraudulenta. Ahí participamos con algunos comunistas, pero la dirección del Foro Democrático, la dirección del ente que condujo esta lucha en el Perú, no fue la de ellos. Han tenido años, 20 años en el Parlamento, y nunca le han puesto al tema de un nuevo sistema constitucional la fuerza necesaria para convertir eso en un ítem que trascienda las 4 paredes que están en la Plaza de la Inquisición. Quienes hemos luchado y quienes ni siquiera le hemos reconocido al documento de 1993 la calidad de constitución, hemos sido nosotros, muchos de los cuales estamos en la Unidad Democrática de Centro. Esa no ha sido una lucha de los comunistas. Que hoy día se la quieran agarrar, eso es otra cosa. Que nos hablen los comunistas de derechos humanos cuando mataron a 40 millones de personas en Rusia, cuando mataron a 40 o 50 millones de personas en la China de Mao Zedong, cuando han matado a decenas de miles de personas en Cuba, cuando no respetan los derechos de las personas y quieran hacerse voceros o dueños de los derechos humanos, entonces ustedes diríjanse a los libros porque son jóvenes, estudien y lleguen a conclusiones. Es muy gracioso que una vez a una congresista que se apellidaba Glave, o que se apellida Glave, y era congresista hasta que se disolvió el Congreso,
le preguntan por fenómenos del siglo XIX y fenómenos de la primera mitad del siglo XX y hasta el año 1970. Y ella contesta siempre en el catecismo comunista, con las respuestas del catecismo comunista. Y cuando esta señorita, que ya tiene, me imagino yo, 40 años, le pregunta la periodista sobre Sendero Luminoso, dice que no se acuerda, que pasó hace mucho tiempo, que sucedió cuando era muy pequeño, no había nacido. Ah, ¿cómo? O sea, sí había nacido en el siglo XIX y en el siglo XVIII, a comienzo del siglo XX, pero no se acuerda de lo que pasó cuando ella vivía. O sea, muy comunista, pero incapaz, por ejemplo, de decir que Maduro es un dictador que aprisiona a su pueblo. Entonces, no nos dejemos llevar por voces que al final de cuentas no conducen al desarrollo y que se apropian de ideas a las cuales nunca le hicieron honor. Esa es mi respuesta, Jenny. Excelente, doctor. Aquí tenemos la pregunta del subdirector de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la región Junín, Moisés. El artículo 61 de la Constitución Política refiere sobre la libre competencia, el abuso de posicionamiento dominante o monopólicas, pero la realidad muestra lo contrario, ya que Intercorp maneja el 85% del negocio de medicamentos, con lo cual maneja el precio de medicamentos por falta de competencia. ¿Cuál sería la política adecuada para manejar el antimonopolio? Adelante, doctor Alberto Borea. Bueno, el artículo dice cosas que lamentablemente no cumple, como pasó con todo ese documento del 93. En todo ese documento del 93 se establecieron reglas que los propios que la dieron nunca las cumplieron. Por ejemplo, esta, donde precisamente por el florecimiento al punto extremo del neoliberalismo y por la cancelación del pluralismo, por la desaparición práctica del cooperativismo, por la, digamos, la eliminación prácticamente de todo tipo de propiedad que no fuera la propiedad privada, que es útil, que es importante y que debe de ser motor del desarrollo, pero que no debe de ser única, y donde prácticamente se satanizó la propiedad estatal incluso en lugares o en aspectos en donde si las cosas no las hace el Estado, no las hace ningún privado porque no deja utilidad, y sin embargo el servicio tiene que prestarse, porque los ciudadanos no pueden quedar desprovistos de determinados servicios. Ustedes viven en un departamento que tiene sierra y algo de selva, pero imagínense que ustedes vivieran en Pucallpa, en Ucayali. Ucayali tiene una provincia, que es la provincia de Purús, que está en el borde casi o es la más cercana a la frontera con Brasil. Solo se puede llegar por Pequepeque o se puede llegar por avioneta. Y cuando se ha querido hacer una carretera, inmediatamente quienes se creen también dueños de los derechos ambientales, como si ellos los hubieran creado, como si no fueran responsables los comunistas de todas las inmensas emisiones juntos con los neoliberales ultracapitalistas del carbono y de todo lo que contamina el ambiente. No querían que se haga una carretera por el centro de la selva porque supuestamente destrozaban el hábitat o la reserva. Entonces no se puede hacer vuelos tampoco. ¿Por qué? Porque los vuelos resultan dar pérdida. Porque en Purús, en la provincia de Purús, viven 5.000 personas. Entonces un servicio que aunque fuera 2 o 3 veces por semana de manera regular a Purús, no se podría hacer por parte de una compañía privada porque no resulta rentable. Bueno,
Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a los ciudadanos de Purús librados a su suerte o hacemos algo distinto y es invertimos una cantidad? El Estado cumple como economía social de mercado su rol supletorio y en consecuencia genera un servicio regular para llevar y traer gente de Purús, aunque eso le cueste al Estado. Nosotros decimos que eso tiene que hacerse. Pero aquí, eventualmente, se establece una serie de cosas que impiden que el Estado participe en el proceso económico. Y cuando controla, controla mal, o no controla, como está diciéndolo nuestro amigo André Olano en la pregunta que acaba de hacer con relación a las farmacias. O, por ejemplo, con relación al precio de los medicamentos o a lo que le cobran a las personas que están aseguradas. Si ustedes están asegurados, ustedes por lo que en la farmacia cuesta 10, se lo van a facturar en el seguro como 18, porque como ustedes eventualmente no van a terminar de pagar todo, pero van a pagar el 30% o el 20% de 18, van a pagar 3.60, cuando eventualmente si ustedes lo compran en la farmacia, en otra farmacia o en una farmacia y es de marca, va a costar 10 soles. Ahí cuesta 18. Entonces, todo este tipo de cosas, todo este mal servicio con respecto a los intereses abusivos de las tarjetas de crédito o de lo que se denomina el spread bancario, tiene que ser controlado por el Estado, como lo es en casi todos los países de la región. El Perú es el país que tiene el más alto spread bancario de América Latina. Creo que tiene un spread promedio de 12 o 14% y el segundo tiene 4.5, que es Colombia. Entonces imagínense ustedes lo que se paga en el país por un préstamo frente a lo que se paga en cualquier otra nación similar a nosotros, porque no estamos hablando de Suecia, ni de Suiza, ni de Dinamarca. Entonces, esas son tareas que sí corresponden al Estado y que deben de estar establecidas y corregidas en un proyecto sistémico de constitución. Adelante, Yelin. Gracias, Andrés. Aquí nos presenta otra pregunta el ciudadano Vladimir Balbín. ¿Cuál es su posición con respecto de que el cambio de constitución lo enarbola los partidos de izquierdas o extremas izquierdas, mientras que los de la derecha se mantienen en su línea de mantener esta constitución de 1993? Gracias, Vladimir, por la pregunta. Los dos extremos son malos. El extremo del comunismo, que conduce a la pobreza, como lo hemos visto en todas las experiencias históricas, al punto tal que los países comunistas han terminado siendo capitalistas y ahora que son capitalistas son potencias económicas, como es el caso de Rusia o el caso de China, o el caso de los países de la Indochina, como por ejemplo Vietnam, o se mantienen siendo comunistas o aspiran todavía a ser comunistas, como el caso de Venezuela, en donde en vez de haber conseguido repartir mejor la riqueza, lo que han hecho es aumentar la pobreza a niveles indecentes. Un país lleno de minerales y de energía, lleno de petróleo. Ahí decía Churchill respecto a los comunistas algo que Vladimir va a entender rápidamente. Denle ustedes a los comunistas a administrar el desierto del Sahara. Ustedes saben dónde está el desierto del Sahara, ¿no es verdad? Es el desierto más grande del mundo, el que está en el norte de África. Muy bien. Ustedes denle a los comunistas a administrar el desierto del Sahara y dentro de 5 años habrá en el universo escasez de arena. Es decir, siempre la administración comunista ha resultado en un fracaso económico y en consecuencia en la imposibilidad de repartir más y mejores bienes
en la comunidad. Pero también es un fracaso el egoísmo con que se han manejado los gobiernos neoliberales, en donde se ha concentrado la riqueza, en donde el 1% de la población puede tener el 50% de los bienes que hay en una sociedad, y el resto, el 99% de la población, tiene que repartirse la diferencia. Entonces, tenemos el inmenso reto, y por eso los convoco a la Unidad Democrática de Centro, a que nos escriban, a que se matriculen, escriban en quierohacerpolitica@gmail.com y vengan a formarse con nosotros en lo que son las escuelas de la economía social de mercado, en lo que es la escuela de mantenerse en el centro político y no caer en el facilismo populista de ofrecer y ofrecer y nunca cumplir. Y que cuando llegan al poder incurren en las mismas taras de las que acusan a aquellos que son sus rivales de ultraconservadores. Si no, veamos lo que pasó con la alcaldesa de Lima. Entonces, y con otros gobernadores que ustedes conocen que se lanzaron bajo esas banderas. Entonces tenemos que ir, como quería Aristóteles, a un gobierno de centro. Tenemos que ir a fortalecer las clases medias. Las clases medias normalmente están muy transidas de valores, y esos valores tenemos nosotros que privilegiarlos y hacerlos moneda corriente en el Perú. Y tenemos que dar espacio a los emergentes, a las personas que luchan por salir de la situación incómoda o infeliz en que estuvieron en sus primeros años, y que precisamente con la educación y con la salud que el Estado tiene que proveerles, pueden alcanzar cualquier meta que ellos se propongan. Porque no hay que condenar ni sancionar el éxito. Lo que hay que condenar es el egoísmo, y lo que hay que condenar es la mentira populista. Eso es lo que hay que hacer. Y en consecuencia, ¿por qué no quieren los ultraliberales, los que se han beneficiado durante estos 20 años o 30 años del proyecto que planteó Fujimori, ir a una reforma constitucional? Porque tienen miedo de esa discusión. Y nosotros en la UDC no tenemos miedo de esa discusión. Nosotros estamos seguros que en un debate abierto, las ideas que nosotros proponemos, los caminos de desarrollo que premien a quienes se esfuerzan en su tarea individual para conseguir efectivamente bienes para ellos, pero para compartirlos por la vía de los impuestos o de la solidaridad con el resto de la comunidad, vamos a vencer en ese proceso constituyente. Porque piensen nomás que el desarrollo económico es fundamental para el mejor vivir de la población. ¿Cuánto se demoraban hace un tiempo en ir de La Oroya hasta Satipo o hasta Oxapampa? ¿Cuánto se demoraba? ¿Podían los campesinos de aquel lugar explotar sus campos? ¿Podían llevar sus productos a los mercados para venderlos a buen precio? ¿O tenían que malbaratearlos porque no había caminos, porque no había desarrollo, porque no había medios de comunicación ni medios de información? El desarrollo trae todo eso. Y lo que antes se demoraban 24 horas o 36 horas para traer los productos, lo cual los hacía o muy caros y en consecuencia incompatibles con la competencia en los mercados, hoy día lo pueden hacer en 12 horas y en consecuencia traen productos frescos que la gente quiere comprar y que lo va a comprar a mejor precio con menos intermediación. Van a tener mejores médicos y mejores profesores, mejores profesionales que los puedan servir, porque aún estando lejos,
va a haber quien quiera ir o quien pueda ir o quien entienda que es un sacrificio que vale la pena y no estar prácticamente arrimado en un espacio en donde no va a poder desarrollar a su familia. Entonces, este tema de la democracia de centro es fundamental. Yo quiero, porque ya es tarde, agradecerle a Yelin la gentileza que ha tenido de convocar a este Zoom, a todos ustedes invitarlos a que entren a nuestro Facebook, al mío, Alberto Borea, le ponen su like o me gusta o quiero seguirlo, o al de la Unidad Democrática de Centro, el Facebook de la Unidad Democrática de Centro, ya hacen exactamente lo mismo. Quiero que nos acompañen, que se formen en la tarea de hacer política, que exige mucho sacrificio, que exige mucha constancia, que exige mucha tenacidad. Quiero que me acompañen en ese esfuerzo. Y para eso escriban a quierohacerpolitica@gmail.com. Déjennos sus datos, su teléfono, su correo electrónico. Y nosotros nos pondremos inmediatamente en contacto con ustedes para poder ir armando en el Perú esa red que no existe y donde vemos hoy día con vergüenza cómo gente que ni siquiera se conocía hace una semana, hoy día están de la mano yendo al Jurado Nacional de Elecciones para inscribirse como si fueran candidatos a la presidencia de un partido que no conocen, o para conocer a gente de un partido que ni siquiera sabían que existía y al cual hoy día pretenden representar. Eso es una vergüenza. Y esa no es la política que nosotros queremos para el Perú. Por estas razones, los invito a que efectivamente nos sigan y como dice Mónica Prevate en otra pregunta, es importante no hipotecarse en una campaña electoral para no deber favores y seguir la línea y los principios. Eso es fundamental. Si el Perú se ha envilecido en el quehacer político en los últimos años, ha sido porque debido a los costos de la campaña y a la flaqueza de los actores para decir no a las tentaciones, que se ha llegado a los niveles a los cuales hemos descendido el día de hoy. Tenemos que superar eso. Y mejor que nadie los jóvenes, no porque sean jóvenes, porque no crean que porque son jóvenes son buenos. Hay que ser bueno para ser bueno. Un viejo puede ser bueno. Un adulto puede ser bueno. También puede ser malo. Pero un joven, por el solo hecho de ser joven, no es bueno. Y no necesariamente es el futuro del Perú, sino que tiene que acreditarse con formación y con constancia. Y eso toma tiempo y dedicación. Y a eso los invitamos nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Yelin, por invitarnos. Que estos días en los cuales todavía tenemos, o estos meses que todavía tendremos que estar medio recluidos, cumplamos con las tareas sanitarias y con los deberes sanitarios, pero aprovechemos para leer. Aprovechemos para leer porque cuando uno lee es como conversar con una persona inteligente a la cual uno le va preguntando cosas y en consecuencia va encontrando respuestas que después la va a poder aplicar en su vida. Un autor que ya me acordé de su nombre porque la semana pasada en el Boré Escuche, la semana pasada lo mencionaba, pero no me acordaba de su nombre, James Maxwell, decía: dentro de 5 años tú vas a ser exactamente igual de lo que eres ahora, salvo por los libros que leas y por las personas que conozcas. Si leen buenos libros, si se dedican a leer, van a ser mejores. Si sus juntas son aquellas personas a las que vale la pena admirar porque viven sus valores, van a ser mejores personas. Si no, lamentablemente, van a seguir
esta fatídica línea que se ha trazado hace años en el país de ir hacia atrás y de no avanzar hacia un futuro mejor. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y vengan con nosotros a la Unidad Democrática de Centro. Y prepárense para, sin demagogias, sin populismo, sin egoísmo, poder presentar las mejores ideas que sean posibles para que se realicen en un Perú que sea mejor. Mil gracias a todos. Concluimos con la conversación que hoy día se ha presentado por el doctor Alberto Borea y por acompañarnos con su gran ponencia, con el título La participación de la juventud en la nueva Constitución. Y también agradecerles a todos los invitados que se han conectado a través de la tecnología y a los organizadores más. Muchísimas gracias y buenas noches.